Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer estos pendientes hechos con la técnica de Brick Stitch. Os dejo un vídeo en la descripción por si tenéis alguna duda sobre esta técnica. Espero que os guste. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 3 colores, hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, 2 ganchos para pendientes y 2 topes, anillas que puedan pasar a través de nuestras delicas, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 1,5 metros de hilo y enfilamos 2 delicas, una de color marrón y otra naranja, y las pasamos hacia la mano izquierda hasta que nos quede en este lado más corto unos 15 centímetros para después rematar. Pasamos la aguja a través de la primera delica. Ahora por la naranja hacia abajo. A la izquierda por la marrón hacia arriba. Y ahora a la derecha hacia abajo por la naranja. Enfilamos otra delica naranja y pasamos la aguja de arriba hacia abajo por la naranja anterior. Subimos por la última, la que acabamos de poner, hacia arriba. Ahora hacia la izquierda por la naranja, la penúltima. Y subimos por la última. Esto lo hacemos para que se nos quede esta primera fila más reforzada. Ponemos una naranja de la misma forma. Pasamos por la penúltima. La última. La penúltima la segunda vez. Y por la última. Ahora añadimos de la misma manera 2 marrones. Pasamos por la marrón hacia arriba. A la izquierda por la naranja. Y subimos otra vez por la marrón. Ponemos la segunda marrón. Pasamos por la última. Ahora la penúltima. Y bajamos por la última. Añadimos una naranja.
Ahora una marrón. Tres naranjas. La segunda naranja. La tercera. Y terminamos con una marrón. Y esta sería la última delica de esta vuelta. Nos fijamos en que tenemos los dos hilos, el del comienzo y el del final, hacia abajo. Tenemos que poner en esta primera fila una marrón, tres naranjas, dos marrones, una naranja, una marrón, tres naranjas y terminamos con una marrón. Damos la vuelta a nuestra primera fila para que nos queden los dos hilos, el del principio y el que tenemos ahora con la aguja, hacia arriba. Comenzamos la segunda vuelta poniendo dos delicas de color naranja para hacer un aumento. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos, debajo del hilo que tenemos, entre medias de la última que hemos puesto de color marrón y la anterior que era naranja. Y subimos por la última. Tiramos del hilo y las colocamos. Ahora ponemos dos delicas marrones. La primera y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Pasamos de atrás hacia adelante por debajo del hilo y subimos por la misma.
Ponemos una delica de color marrón. Y subimos por la misma. Siempre vamos tirando del hilo para que se nos queden bien colocadas. Ahora ponemos una delica de color naranja y después una marrón. Subimos por la misma. Y ahora ponemos la marrón. Y subimos por la misma. Ahora ponemos 3 naranjas. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera. Subimos por la misma. Y ahora ponemos una de color marrón. Perdón, ponemos 2. Esta sería la primera. Subimos por la misma. Y ahora la segunda. Ahora una naranja.
Tiramos del hilo. Y terminamos esta vuelta con un aumento en el lado izquierdo. Vamos a poner una delica de color marrón. Si nos molesta el hilo más corto, lo pasamos hacia atrás. Y para hacer este aumento lo vamos a hacer de la siguiente manera. Añadimos la delica marrón y pasamos la aguja detrás, por debajo del hilo que tenemos entre medias de la naranja que acabamos de poner y de la marrón de la vuelta anterior. Pasamos el hilo por debajo. Y subimos por la que acabamos de poner. Si nos es más fácil, lo hacemos desde este lado. Tiramos del hilo y vemos cómo se nos ha quedado este aumento del lado izquierdo. Y este sería el final de esta segunda vuelta. Comenzamos la tercera vuelta con un aumento. Ponemos una delica marrón y una naranja. Pasamos la aguja por debajo del hilo que tenemos entre la marrón y la naranja de la vuelta anterior y subimos por la naranja. Las colocamos. Tiramos del hilo y así tenemos hecho el aumento de este lado izquierdo. Ahora vamos a poner una delica marrón una dorada una marrón otras 3 marrones. En total tenemos que tener 4 de color marrón. Esta sería la primera. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Ahora ponemos una naranja.
una marrón, una dorada, una marrón, otro marrón, y terminamos con un aumento de una última marrón también. Para eso tenemos que pasar la aguja por debajo del hilo que tenemos entre medias de esta marrón que acabamos de poner y de la naranja de la vuelta anterior. Pasamos por debajo del hilo, tiramos, colocamos el hilo a la derecha y subimos por esta que hemos puesto. Y así nos queda el aumento de este lado derecho. Terminamos esta tercera vuelta y nos tiene que quedar así. Empezamos la cuarta vuelta poniendo 2 delicas de color naranja para hacer el aumento de este lado derecho. Subimos por la misma y tiramos del hilo. Ahora añadimos una naranja más. Tenemos que tener 3 naranjas. Y ahora ponemos 2 marrones. Esta es la primera. Y la segunda. Ahora ponemos una naranja.
una marrón, y ahora 3 naranjas. La primera, la segunda, y la tercera. Ahora ponemos 2 marrones, esta es la segunda, ahora ponemos una naranja, una marrón, y terminamos con un aumento de una naranja en este lado izquierdo. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos, por debajo del hilo que tenemos entre medias de estas 2 marrones, y volvemos a subir por la naranja. Vamos aquí hacia la izquierda y subimos por esta última. Tiramos del hilo y así se nos queda hecho este aumento del lado izquierdo. Y así nos queda el final
de esta cuarta vuelta. Comenzamos esta quinta vuelta con un aumento en el lado izquierdo, con una delica marrón y una naranja. Las colocamos y subimos por la naranja. Ahora ponemos una marrón y 3 naranjas. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera. Ahora ponemos 2 marrones esta es la primera y la segunda marrón. Una naranja. Una naranja. Una marrón. Tres naranjas. Esta es la primera. La segunda.
y la tercera. Ahora 2 marrones, la primera, la segunda marrón, tiramos del hilo y terminamos con un aumento en este lado derecho con una naranja. Pasamos la aguja por el hilo que tenemos entre medias de esta marrón que acabamos de poner y la naranja de la vuelta anterior, de atrás hacia adelante, por debajo del hilo, tiramos, lo colocamos hacia la derecha y subimos por esta misma. Tiramos y así nos queda el final de esta quinta vuelta. Comenzamos esta sexta vuelta con un aumento, con una delica naranja y una marrón. Subimos por la marrón. Y ahora vamos a reforzar la delica naranja porque es donde vamos a poner nuestra anilla para que no se nos quede suelta. Para eso vamos a tener que ir hacia la izquierda, pasamos por la naranja y la que tenemos justo debajo a la naranja también. Bueno, las otras dos que tenemos, todas las naranjas. Ahora a la izquierda subimos por la naranja. Esto lo hacemos porque vamos a poner aquí la anilla y tiene que quedarse fija, que se tenga que quedar un poquito segura y reforzada. Ahora subimos por las dos marrones. Y tiramos del hilo. Ahora ponemos a continuación una delica dorada. Y una marrón. Perdón, a continuación vamos a poner 4 marrones. Esta es la primera. La segunda marrón.
la tercera, y la cuarta. Ahora una naranja. Una marrón. Una dorada. Una marrón. Y ahora ponemos otras 3 marrones más. En total tenemos que tener 4 marrones. Esta sería la primera, la que acabamos de poner. La segunda. La tercera. Y la cuarta. Ahora ponemos una naranja. Una marrón. Y terminamos este lado izquierdo con un aumento de una dorada. Ponemos el aumento de la dorada.
Pasamos la aguja de atrás hacia adelante por el hilo que tenemos debajo de estas dos marrones y subimos por la dorada. Tiramos del hilo y las colocamos. Y así se nos queda el final de esta sexta vuelta. Comenzamos la séptima vuelta con una disminución. Para eso tenemos que pasar solamente la aguja con el hilo hacia la derecha, bajando por la marrón. Tiramos y ahora bajamos hacia la derecha por la naranja. Tiramos del hilo y así se nos queda escondido. Ahora tenemos que ir hacia la izquierda y subimos por esta marrón, la que tenemos en el borde. Solamente por la marrón. Tiramos del hilo y así se nos queda escondido. Y subimos arriba hacia la derecha por la marrón. Y ya se nos queda el hilo preparado para comenzar esta séptima vuelta. Comenzamos la vuelta con una delica de color marrón y una naranja. Y subimos por la naranja. Ahora continuamos con una marrón y ahora tres naranjas. La primera, la segunda, y la tercera. Ahora ponemos dos marrones. Esta es la primera y la segunda marrón.
Ahora ponemos una naranja. Una marrón. Tres naranjas. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera. Ahora ponemos dos marrones. La segunda. Y terminamos con una naranja. En este lado, la disminución no tenemos que hacer nada, simplemente poner esta última naranja y ya se nos queda hecha la disminución, porque no vamos a añadir ninguna más. Tiramos del hilo y así se nos queda el final de esta séptima vuelta. Comenzamos la octava vuelta con una disminución. Pasamos solamente la aguja con el hilo hacia la izquierda, bajamos por la marrón. Y bajamos por la dorada que hay abajo a la izquierda. Vamos hacia la derecha y subimos por la marrón. Tiramos del hilo para esconderlo. Y subimos arriba a la izquierda por la marrón. Ya hemos hecho esta disminución del lado derecho. Después de la disminución comenzamos con dos naranjas.
Las colocamos y subimos por la segunda. Ahora otra naranja. Y continuamos con dos marrones. Esta es la primera marrón. ¿Verdad? Y la segunda. Tiramos del hilo y la colocamos. Ahora una naranja. Una marrón. Tres naranjas. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera. Ahora ponemos dos marrones. La segunda marrón. Una naranja.
una marrón, y terminamos con una naranja. Y así nos queda el final de esta octava vuelta. Comenzamos la novena vuelta con una disminución. Pasamos solamente la aguja con el hilo hacia la derecha por la marrón. Y bajamos por la marrón que tenemos justo debajo a la derecha. Tiramos del hilo para que se nos quede escondido. Ahora hacia la izquierda subimos por la naranja. Tiramos del hilo y subimos por la marrón. Y ya tenemos hecha la disminución de este lado izquierdo. Ahora vamos a comenzar la vuelta con una marrón y una naranja. Ahora añadimos una marrón, una dorada y una marrón. Y añadimos otras 3 marrones más. En total tenemos que tener 4. Esta sería la primera, la que acabamos de poner. Ahora esta la segunda. La tercera. Y la cuarta.
Ahora ponemos una naranja, una marrón, una dorada, una marrón, y otras 2 marrones más. En total tenemos que tener 3 marrones. Esta sería la primera. La segunda. Y terminamos con la tercera y última marrón. Y este es el final de esta novena vuelta. Comenzamos la 10ª vuelta con una disminución. Hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Pasamos solamente la aguja con el hilo hacia la izquierda, bajamos por la segunda, por la marrón. Ahora bajo a la izquierda por la naranja. Tiramos del hilo. Hacia la derecha, hacia arriba por la naranja. Tiramos del hilo para esconderlo. Y subimos por la segunda, por la marrón. Ya está hecha esta disminución del lado derecho. Ahora vamos a comenzar con 2 delicas naranjas. Tiramos del hilo. Y continuamos con 2 marrones. Esta es la primera. Y la segunda.
Ahora una naranja. Una marrón. Tres naranjas. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera. Ahora ponemos otras dos marrones. Esta es la primera. La segunda. Ahora una naranja. Y terminamos con una marrón. Y terminamos con una marrón. Y así se nos queda el final de esta vuelta número 10. Ahora comenzamos la vuelta número 11, que es la última, haciendo una disminución. Pasamos la aguja hacia la derecha, bajamos por la naranja, bajamos por la que tenemos justo debajo a la derecha marrón, tiramos del hilo. Ahora hacia la izquierda subimos por la naranja,
tiramos del hilo, así se nos queda escondido. Y ahora subimos por la naranja. Y ahora comenzamos esta vuelta que es la número 11. Empezamos poniendo una delica marrón y una naranja. Y ahora ponemos otras 2 delicas naranjas. En total tenemos que tener 3. Esta sería la primera, la que acabamos de poner. Esta la segunda. Y esta la tercera. Ahora ponemos 2 marrones. Esta es la primera. La segunda. Y ahora una naranja. Una marrón. Tres naranjas. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera. Y terminamos con una marrón.
Y así se nos queda el final de esta última vuelta. Ahora tenemos que rematar los dos hilos, el que tenemos aquí abajo a la izquierda, con el que hemos comenzado, y este con el que acabamos de terminar. Pasamos solamente la aguja con el hilo hacia la izquierda, bajamos por la naranja. Ahora abajo a la izquierda por la marrón. Hacia la derecha, hacia arriba por la naranja. Y subimos también por la naranja que tenemos arriba a la izquierda, que sería la segunda. Podemos subir, podemos empezar primero con esta primera naranja y subir hacia la de arriba las dos a la vez o de una en una. Tiramos del hilo. Y ahora bajamos por estas 5 delicas del borde. Podemos hacerlo por las 5 a la vez o de una en una. Esta sería la primera, la naranja la segunda, la marrón la tercera, esta naranja sería la cuarta y bajaríamos por la siguiente, que es la quinta. Tiramos del hilo y ahora tenemos que ir hacia la derecha, hacia arriba por la marrón. Tiramos del hilo para esconderlo. Y pasamos en zigzag por unas cuantas delicas para que se nos quede este hilo más reforzado. En la siguiente a la izquierda bajamos por la marrón. En la siguiente hacia arriba subimos por la naranja. Ahora hacia la derecha bajamos por la marrón. Y por unas cuantas delicas más en diagonal para que se nos quede este hilo más reforzado. Bajamos por la siguiente marrón. Por la naranja. Por la marrón. Por la dorada. Podéis hacerlo como queráis, siempre que sea en diferentes sentidos. Para que se quede más reforzado, podéis pasar el hilo por donde queráis. Bajamos por la marrón. Hacia la derecha subimos. Y como ya está bastante asegurado este hilo, lo cortamos con cuidado a ras.
Enhebramos este hilo más corto, lo subimos a través de estas dos delicas marrones que están en el borde. Podemos hacerlo primero una y luego la otra, o las dos a la vez, como nos sea más cómodo. Tiramos del hilo y ahora vamos a ir hacia la derecha, pasando a través de unas cuantas delicas en zigzag en diferentes sentidos, para que se nos quede también el hilo asegurado, y después cortarlo con cuidado a ras. Ahora vamos a ir hacia la derecha, hacia abajo, por donde queramos. A la derecha hacia arriba por la marrón. Hacia la derecha hacia abajo por la marrón también. Bajamos por la marrón. Subimos por la siguiente. Y como ya está bastante asegurado, lo cortamos con cuidado a ras. Ahora ponemos la anilla en la delica de color naranja que nos hace de vértice. Y ahora ponemos el gancho del pendiente en la anilla. Hacemos otro pendiente igual y ya los tendremos listos para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores, en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!